¿Qué tal? Muy buenas noches. Es viernes, son las 8 y estamos una vez más conversando. Hoy nuestra emisión es también un homenaje al poeta Octavio Paz. Usted y yo sabemos perfectamente que a partir de ahora nunca más volveremos a encontrarlo en una librería, en un café, en una sala de exposiciones, atravesando la Reforma. Sin embargo, permanecerá por siempre entre nosotros mientras haya un hombre o una mujer que extiendan la mano, tomen uno de sus libros y al pronunciar los poemas escritos por él, les den vida. Para homenajear a un poeta, qué mejor que contar con la presencia de otro extraordinario poeta. Él acaba de recibir el premio de poesía José Hernández y el primer premio de ensayo y poesía Octavio Paz. Está con nosotros el escritor chileno, el poeta, el juglar, como él se llama, Gonzalo Rojas. Gracias, Gonzalo, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Cristina, soy yo quien agradece, les agradece. Te agradezco a ti y, claro, el recuerdo, y no el recuerdo, la presencia de Octavio es la que nos va a ayudar, sin duda. Claro que nos ayuda siempre. A dialogar aquí. Siempre que tú y yo nos encontramos, parece que Octavio Paz está presente. En 1984 tú viniste aquí para celebrar los 70 años del poeta y fue la primera vez en que conversamos. Después nos encontramos en circunstancias diferentes, dolorosas, pero por otra parte también luminosas porque él está presente y porque hay un gran respeto y una gran admiración por su obra. Una obra que tú conociste hace muchos años. Mucho tiempo, mucho tiempo. Y lo digo aquí en la liturgia para mí difícil de la televisión. Estaba mirando todos los prodigios que ustedes hacen para poner en el aire el pensamiento. Sí, yo empecé a leer a Octavio temprano. Él pertenece casi a la mismísima promoción a la que yo pertenezco en las letras de mi país, de ese Chile más o menos remoto, más o menos próximo, con el que ustedes han sido siempre tan generosos, tan abiertos. Pertenezco, digo, a la promoción literaria de 1938 y Octavio, de hecho, hubiera podido pertenecer a esa en mi país. Hay un texto donde tú recuerdas cómo lo conociste por allá, por los años 53, 54. Claro. Era una tarde, una hora infame, las 4 de la tarde siempre son una hora infame, pero algo ocurrió. Cuéntanos cómo llegaste a la secretaría y qué escuchaste. ¿Cómo te acuerdas tú de eso? Sí, me acuerdo con gusto. Bueno, era un viaje. Yo venía viniendo, perdón, el exceso expresivo, el pleonasmo, dicen. Yo venía viniendo de China, ¿no? Y venía muy cautivado, me acuerdo, con aquel mundo cuya revolución empezaba a arder ya, configurarse el pueblo grande chino de otra manera. Y Octavio ya conocía su Japón, me parece. Entonces, por una calle cerca de un hotel que estaba en... A ver, se llamaba... No importa el nombre del hotel, pero era en Jesús Terán número 35. Ay, qué buena memoria. Sí. Allí mismo él vino, pero antes fui yo hacia él. Yo fui a la Secretaría de Relaciones y oí que alguien tecleaba, tocaba una máquina de escribir que era Underwood. No se usaban las otras maquinitas de hoy, ¿no? Y pregunté por Paz. Y me dijeron, no, ese que está escribiendo allá adentro con ese sonido, ese zumbido, ese es don Octavio. Yo entré y lo saludé. Salimos, vinimos a ese hotel y empezó una conversación muy ardiente, muy dinámica, semi-polémica desde el principio, ¿no? Porque cada uno tenía sus pensamientos, su punto de vista. ¿Cómo llegó a tus manos la literatura? Mejor dicho, ¿cómo llegó a tus manos la poesía y el ensayo de Octavio Paz? Un poquito más tarde. A ver, con un ejercicio precioso suyo de él en la revista Sur de Buenos Aires, dirigida por Victoria Ocampo, apareció un trabajo de Octavio que se llamaba Poesía de Soledad y Poesía de Comunión. Creo yo que ese es, Cristina, el germen, ¿no?, de su preciosísimo pensamiento teórico
que más adelante él iba a verter en libros tan preciosos como El arco y la lira o Los hijos del limo. Es decir, ya estaba germinando el pensamiento vivo de Octavio. A partir del momento en que ustedes se encontraron, ¿mantuvieron una relación epistolar? ¿Hubo intercambio de libros? ¿Hubo intercambio de ideas, me imagino? Sí, él tenía la generosidad de enviarme los suyos, yo también de mandarle algunos papeles míos y libros. Y yo empecé escribiendo sobre El arco y la lira, me acuerdo, en el 56, ha de ser eso. Y El laberinto, no, era el otro libro suyo. Creo que fui el primero en ese país de Chile que entró con cierta profundidad en el pensamiento de Octavio. Y le mandé esos artículos y él me respondió con su fineza. También en un texto dices que uno de tus sueños hubiera sido lograr que Octavio Paz fuera a Chile, que sí, leyera su poesía frente al mar. Siempre lo quisimos tanto, Octavio, lo seguimos queriendo y eso va a seguir. La idea era que él, un poeta de aspecto urbano, pero bien elemental también, como todos los grandes poetas de nuestra América, hubiera ido a esos parajes curiosos, singulares. Ustedes tienen su geología y su geografía portentosa aquí en este México inabarcable, pero también nosotros tenemos nuestros desiertos, nuestros mares, el mar Pacífico desatado hasta la Antártica y los volcanes que se copian en los lagos del sur. Yo quería que Octavio hubiera ido allí a leer en medio de ese prodigio natural y a él le gustó la idea y creo que esa fue la propuesta suya el año antepasado. Cuando yo le pregunté si quería ir, me dijo que sí, siempre que fuera al sur. Como para decir, no, ya no me interesa leer en una ciudad o en un ámbito muy... A mí me interesa mucho que ustedes que nos están escuchando y mirando participen en esta conversación. Sí. Es una conversación realmente, podemos considerarla así, un privilegio. Estamos con el escritor chileno, con el poeta chileno Gonzalo Rojas. Él acaba de recibir el primer premio Octavio Paz y es uno de los grandes lectores de la poesía. Esto me hace recordar también que alguna vez en una primera conversación Gonzalo Rojas me dijo, a mí lo que me gusta es decir la poesía. Yo no soy un poeta, soy un juglar. ¿Sigue sosteniendo esa teoría? Sí, en un sentido claro que sí. Yo pienso que la palabra, que es el instrumento con el que hacemos la poesía, según parece, ¿no? La palabra no solo debe ser leída en la linealidad de la página. No es la palabra del poeta no es la palabra del periódico, no es la palabra del narrador, por grande, por portentoso que sea. Es una palabra que contiene una dinamicidad especial, porque si por un lado considera, por supuesto, el aspecto que se llamará semántico, o sea, el significado, por otro lado, vibra desde lo fónico, es decir, la palabra tiene que ser oída en toda su matización vocálica, cromática, tiene que ser respirada. Yo soy un animal del aire y creo en el respiro, ¿no? Hace un momento conversábamos y le decía a Gonzalo que cada vez que lo veo siento que es un árbol frondoso lleno de aromas maravillosos y esos aromas y esa fronda está hecho desde luego de palabras. Le preguntaba cuál es su palabra predilecta. ¿Cuál es el ritmo con que se acercan a él las palabras? ¿Cuál es la palabra díscola que no quiere saber nada de su poesía? A ver, Gonzalo. Bueno, hay palabras que son de aspecto más secreto y otras fulgurantes. Porque la poesía sí es cierto que se hace con palabras, se hace con silencio también, ¿no? Y el que no sabe del callamiento no sabe nada de la palabra. Es decir, hay ese lado secreto, casi el murmullo, el lenguaje inagotable del murmullo, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta oír la palabra del poeta. Octavio, por ejemplo, leía sus papeles, me parecía que con mucha vivacidad, nada retórico, nunca declamatorio, nunca recitativo, Dios me libre, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer sonar
¿Cómo decía algún poeta? Dijo, la poesía es una vacilación entre el sentido y el sonido. Yo he preferido usar la palabra zumbido. Me gusta más que sonido, zumbido. Hay en tu poesía música. ¿Sí? Una música que tal vez tenga que ver con las voces del mar. Puede ser, ¿por qué no? Yo creo mucho en eso, Cristina. ¿Te molesta ya que estamos hablando de leer poesía? Yo leo una estrofita pobre. Hay un libro... ¿Algo que tú quieras? No, es un libro largo que andaba recién por aquí. Yo cumplí los 80, Cristina, y la verdad es que cumplí 8, no más, ¿no? Eso decías también en una ocasión, que un poeta nunca puede cumplir más de 7, 8 años de edad, aunque cumpla 200 repente, en el calendario, sí, claro, porque pierde la inocencia, pierde la capacidad de maravillarse y de ser poeta. Y además a cada instante cumplimos 800, ya que estamos jugando con el número 8, que es el número del infinito. Dicen. Pero tú decías que te gusta el 11, ¿por qué? El 11 me gusta mucho porque no sé por qué razón me han salido unos textos frescos y vivos, dinámicos, con 11 líneas. No porque las haya medido, sino porque salieron así. Por ejemplo, un poema Al silencio, que se conoce bastante, se ha traducido todo eso, es un poema que no consta, sino de 11 líneas. Y me costó hacerlo, eso es lo bueno. Primero, las primeras 8 líneas salieron casi vibrantes y solas. Y 3 meses después, yendo en un tranvía por Santiago de Chile, estoy hablando de épocas remotas, me sopló alguien al oído las 3 líneas que me faltaban. 8 más 3 son 11, ¿no? Es bonito pensar que encontraste esas líneas en un tranvía. Sí, porque, ¿dónde está la poesía, Gonzalo? Mon Dieu, es que la trepidación de esas ruedas que parecían tan tercas con respecto de las otras vibraciones más armónicas, esa trepidación ponía en juego mi seso de loco, ¿no? Y me permitía despertar mejor. Ahorita que dijiste loco, recuerdo también una línea de Huidobro. Dice que eres un loco que necesita altura. Es una frase muy bella, ¿no? Sí, eso tiene su gracia porque yo tenía 22 años y me marché de Santiago, que no me gustaba, la capital aquella, a la cual yo llamaba capital de no sé qué, con un desdén excesivo. Y me marché al norte de Chile. Allá hay muchos nortes y muchos sures, Cristina, en ese país longilíneo, ¿no? Entonces abandoné eso, abandoné el grupo Mandrágora, que era un grupo parasurrealista, muy libresco, muy aburrido para mí. Abandoné el huidobrismo, la buena amistad con Vicente, que era un arcángel superior. Los estudios sistemáticos y aburridos de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo dejé todo, claro que bien acompañado, me fui con una muchacha de apellido británico, me fui a los nortes de Chile, ¿no? Te fuiste con una muchacha, pero también quizá con un tomo, con un libro, algo. Claro que me llevé un libro. ¿Sabes cuál me llevé? Qué bonito esa pregunta, me sorprende. Me llevé mi maleta vieja de muchacho pobre a esos nortes en unos trenes de tercera clase. Me llevé, me acuerdo, un libro que se llamaba Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres de Diógenes Laertius, en una edición argentina tal vez. Bueno, llegué ahí y a la cumbre eran 3.000 metros más o menos de altura y trabajé llevando cuentas de contabilidad, pero descubrí que los pobres mineros no sabían leer ni escribir y me daba pena, y eran unos 200 muchachos que llegaban todos sucios, cansados en la noche. Y les dije, tomando pisco, por supuesto, buen alcohol, ¿no? Como tiene que ser. Sí, les dije, mira, ¿por qué no aprendemos un poco a leer y a escribir? Ellos me dijeron, ¿y para qué? No, pero de todas maneras. Entonces, mi joven mujer bonita, hizo unas letras con los dichos, los escritos de Anaxágoras, Anaxímenes, Anaximandro, esos filósofos que venían ahí, y también con algunas frases de Heráclito. Entonces les di yo a elegir, ¿con quién quieren aprender a leer? Ellos prefirieron las frases de Heráclito. Es el caso de un poeta, yo, de América, que le enseña en el silabario de Heráclito a leer a los mineros del cobre. Hay algo muy bello en la historia que nos está contando Gonzalo Rojas. Él es huérfano desde los 4 años, o fue huérfano de padre desde los 4 años. Después vamos a hablar de su padre porque es un personaje fascinante. Y aprendió a leer tardíamente. Él dice que navegó por el río del silabario
durante 3 o 4 meses. ¿Por qué te demoraste en aprender las letras, Gonzalo? Es que yo soy moroso. Hay otros que son precoces. Neruda era precocísimo, se lo aprendía todo desde temprano. Yo me demoraba y me encantaba demorarme. Y todavía soy animal de la paciencia, no de la impaciencia. Mucho menos de la impaciencia del éxito, que es algo pavoroso, ¿no? Para mí. Entonces, pues no era raro que yo fuera un joven, un chiquito, que estaba más bien tendido ahí en la cama en lugar de estar estudiando o escribiendo. Jugaba así bastante, pero prefería eso de pajarear. ¿Se dice pajarear aquí? Sí, se dice, distraerte. Distraerse, ¿no? Miraba las cosas, miraba el océano. Una vez bajé con mi padre, era minero de carbón, a la mina, con una lamparita de carburo aquí en la frente, y eso me fascinó mucho, me acuerdo. Son cosas de la infancia, ¿no? Son cosas de la infancia que están presentes inevitablemente en la obra de Gonzalo Rojas. Sí. E inevitablemente estará presente en esta conversación la voz de usted. Nos va a llegar a través del teléfono, conoce los números en el estudio. Y ahora que estamos así, tan tranquilos y en silencio, hablando de la infancia, dejando un poquito de lado el mar de Lebu, que recuerda siempre Gonzalo Rojas, ¿por qué no construimos, por qué no traemos aquí otro mar de palabras y nos lees, tú que eres sobre todo un juglar, Gonzalo? Bueno, si tú me autorizas y los televidentes lo quieren, desde luego acepto. Les voy a decir que el Año Nuevo, esa fiesta que todo el mundo celebra con champaña o con lo que fuere, ¿saben dónde lo pasé? Me fui al océano, estaba todo oscuro, en mi pueblito pequeño que tiene 26.000 habitantes. ¿Es Chillán? No, Lebu. Lebu es capital de la provincia de Arauco y por ahí anduvo Ercilla con el caballo andaluz todo sudado, ¿no? Entonces yo me fui a mi pueblo, que es un puerto de río y de mar, un puerto fluvial y marítimo a la par, y me quedé solo con mi alma porque yo estaba cumpliendo 80 años en ese momento y era el Año Nuevo y arriba estaban las estrellas y el océano furioso, casi ladrándome en torno, y yo estaba encima de un muelle de fierro desde el cual me arrojaba cuando niño de cabeza, aunque salía a veces algo malherido, ligeramente ensangrentadillo, porque me encantaba nadar. Esa fue siempre mi maravilla. Así pasé mi Año Nuevo. Y entonces en esos días yo escribí este poema. No sé si será largo, esa es la pena, ¿no? Este es un espacio para ti. Un trocito puede ser. Como tú quieras. ¿Saben cómo se llama esto? 80 veces nadie. Porque a propósito de premios, Cristina, le tengo bastante, no terror, pero preocupación a ese designio. Porque ¿qué es lo que le premian a uno? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué será premio? Es como un largo abrazo a la sí, distancia. Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero está siempre tan a un paso de la figuración. Y yo en eso, les aseguro, nunca fui un figurante. No me gusta. Hay peligro en el premio y en el éxito. Hay un riesgo, ¿no? Bueno. Pero ahora no queremos pensar en el riesgo, queremos oírte, Gonzalo. Bueno. El poema empieza como cuando tú vas por la calle y le dices a alguien con una elipsis, ¿y qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, a la Tierra yo le pregunto así. Dicen que la Tierra gira, ¿no? Vamos viendo. Entonces, no explico más y leo nomás. Y rotación y traslación, ¿nos vemos el 21? ¿Nos vamos o nos quedamos? Van 80, ¿y qué? De nariz van 80, de aire, de mujeres velocísimas que amé, olí, palpé, de mariposas maravillosas del Cáucaso irreal, a donde no se llega tan fácilmente porque no hay Cáucaso irreal. De eso y nada van 80, de olfato, de niñez, corriendo legua abajo, los pies sangrientos, rajados por el roquerío y el piedrerío, de eso, del carbón pariente del diamante, de las gaviotas libérrimas van 80, del zumbido ronco del mar, de la diafanidad del mar. Habrá viejos y viejos, unos vueltos hacia la decrepitud y otros hacia la lozanía. Yo estoy por la lozanía. El cero uterino es cosa de los mayas.
No hay cero ni huevo cósmico. Lo que hay en este caso, y que se me entienda de una vez, es un 8 carnal y mortal, con mis orejas de niño para oír el mundo. Un 8 intacto y pitagórico. Mis hermanos paridos por mi madre fueron 8. Los pétalos del loto, la rosa de los vientos, lo innumerable de la eternidad. Mi primer salto al vacío desde el muelle de fierro contra el oleaje. Ahí voy. Difícil, 8 mío, nadar con este viejo a cuestas. Bueno, y si muero, el 0 ya es otra cosa, y eso se verá, si es que procede el mérito del resurrecto. La apuesta es ahora, ese ahora libertino, cuando uno todavía echa semen sagrado en las muchachas y no escarmienta, construye casas, palafitos airosos construye para desafiar al esqueleto, viaja, odia la televisión, vive solo en su casa larga de Chillán de Chile, unos 70 metros de nadie, cuida las rosas, acepta las espinas, se aparta al diálogo con su difunta, rema en el aire a lo galeote como antes, todo en él es antes, el encantamiento es antes, el sol es antes, el amanecer, las galaxias son antes. Así las cosas. Nos, entonces, vemos el 21. Los verdaderos poetas son de repente. Nacen y desnacen en 4 líneas y nada de obras completas. Otros entreleen a su Homero por ahí en inglés, entre el ruido de los aeropuertos a falta de hilión. Hölderlin fue el último que habló con los dioses. Yo no puedo. El hado no da para más, pero hablando en confianza, ¿quién da para más? El aquelarre de los nuevos brujos de la física, el amor, pero ¿qué se ama cuando se ama? Las estrellas, pero ¿quiénes son las estrellas, profanadas como están por las máquinas del villorrio? Lo irreparable es el hastío. Ese es mi poema. Bueno, creo que tenemos que reponernos, tenemos que hacer una breve pausa, claro. Y mientras ustedes siguen llamando, siguen diciéndole a uno de los más grandes poetas de la lengua castellana lo que ustedes piensan de su obra, de su presencia y también, ¿por qué no?, de sus tirantes rojos. La miseria del hombre, contra la muerte, oscuro, trastierra, 50 poemas, el relámpago, del relámpago. Subrayo la frase por una razón, porque Gonzalo Rojas, nuestro invitado hoy, uno de los más grandes poetas en lengua castellana, sostiene que para él todo empezó en el estallido de una palabra, relámpago. ¿Por qué? Bueno, otra vez la infancia, que parece que es lo que más perdura. Yo tenía unos 6 años nomás y encima del techo de la casa, que era humilde y que era de zinc, una casa extensa, larga, donde morábamos los 8 hermanitos, más mi madre viuda, ya sin el padre, estaba la tormenta desencadenada del sur de Chile. Ya he dicho que vivía yo a unos metros del océano, casi en un barranco. Siempre he adorado los barrancos. Y estaba cayendo todo el agua del cielo y toda la cohetería del cielo, con los truenos, los relámpagos, unos rayos por ahí. Y nosotros en esa galería o espacio con unos vidrios hermosos, me acuerdo. Y de repente, en medio de ese estruendo, uno de mis niñitos, de mis hermanitos, dice la palabra relámpago. Y en ese tetrasílabo se me reveló a mí, o se me dio, no sé cómo decirlo, casi de golpe, un orden de realidad muchísimo más rico que toda esta cohetería del cielo y todos estos disparos en el aire. Y me quedé pensando solo, solito, ¿qué cosa era eso de relámpago? Me acuerdo muy bien, porque la palabra casi me aturdió la oreja, se me metió por aquí, por los, ¿cómo se dice?, el oído externo, el oído interno, iría a dar a los
otolitos iría a arar a lo más profundo de lo cortical y de lo intracortical. El hecho es que me quedé con mi palabra relámpago y me pareció que estaba viva. Eso fue todo, Cristina. Eso fue todo, y ahí comenzó un poeta, ahí comenzó un juglar, ahí comenzó un hombre a contarnos a través de la poesía su historia. Porque lo queramos o no, siempre un poeta se remite a su principio. Decía Saramago, que hace poquito tiempo estuvo aquí visitándonos, que somos todos de palabras. ¿Qué piensas de esto? Somos de palabras. Y para eso se nos dio, como decía Hölderlin, el más peligroso de los bienes, la palabra, para que se dé testimonio, para que nosotros demos testimonio de lo que somos, ¿no? Es cierto eso. Yo pienso que Hölderlin, que murió loco y que vivió 40 años loco a la orilla del río Neckar, allá en Alemania, ¿no? Yo hace poquito anduve por allá. Él dijo bien cuando dijo, para esto se le dio al hombre la palabra, el más peligroso de los bienes, para que dé testimonio de lo que él es. Y nosotros somos animales de palabras. Palabras, pero con una vibración y una vivacidad que excede la mera designación de los objetos o de las cosas. Objetos y cosas. Dice nuestro invitado de hoy, Gonzalo Rojas, que hay dos grandes poetas de las cosas en América, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Y entre las cosas que tú amas, si no mal recuerdo, entre las cosas materiales que tú amas están las piedras. ¿Por qué las piedras? Mira, no creo que el poeta Neruda o la poeta Mistral sean los únicos poetas, ni de mi país, ni menos de América. Hay una especie de presunción por parte de algunos connacionales míos, o de muchos de ellos, que dicen que los poetas de Chile son muy singulares y excelentes. No, en América hay una poesía preciosa que discurre de largo a largo de México hasta aquí. Y tú dices que la poesía es el destino de América, además. Yo también estoy seguro de eso. Pero tú me preguntabas otra cosa previamente. ¿Por qué amas las piedras? Al punto de que tienes por ahí una secuestrada. Sí, qué bonito. Mira, yo soy hijo de minero, para empezar. Mi abolengo es de mineros, no de pescadores, no de carpinteros, no de otros oficios, sino de mineros. Viví entre las piedras. Chile es un país bastante pedregoso, como lo es México. Entonces, no es raro que esa cordillera que nos asiste con su presencia como una madre yacente y como una madre que anda, no es raro que nos fascinen las piedras. La Mistral tiene un buen trabajo que se llama Chile y la piedra. El Neruda escribió por ahí un libro malo sobre las piedras, ¿no? Pero estimable en todo caso. Y a mí la piedra me fascina. Cuando yo volví a mi país, te cuento este cuento que es cortito. Cuando volví después de estos exilios tan lamentables, pero que al fondo son percances y nada más, en comparación con el dolor y con el verdadero sacrificio de quienes padecieron las dictaduras adentro de los países sudamericanos en esos plazos. Cuando yo volví, solía salir con mi mujer a dar una vuelta en un carro viejo que teníamos, a mirar allí donde se juntan los dos sistemas cordilleranos, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Y lo que más me encantaba no era tanto mirar hacia abajo, sino mirar hacia arriba, porque la luz era una preciosidad, el portento de la luz. Pero un día descubro que hay un sembrarío, ¿cómo podríamos inventar la palabra? De piedras, no pequeñitas, más grandes que eso, unas de 2 toneladas, otras más pequeñas. Y entonces hubo una tan fea, como herida, como enferma y como lozana y portentosa, y yo la encontré parecida a mi alma y le dije a mi mujer, esa es la que yo amo, ¿no? Entonces escribí mi poema que se llama La Piedra, ¿no? Y esa piedra me gustó tanto que llegué a la fascinación y casi al fetichismo con ella, y mi mujer, que era fina y grata, se me murió hace poquito tiempo. Esta mujer
se valió de los recursos de no sé quién, de un camionero, y llevó esta piedra enorme hasta mi domicilio y todavía la tengo en el jardín. ¿Qué ha pasado con el tiempo con esa piedra tuya secuestrada y qué ha pasado en tu mente con la palabra piedra? No me he petrificado, todo lo contrario. Me he lozaneado, me he puesto más lozano, esa es la verdad. ¿Pero qué pasa con la piedra? ¿Está verde, ya no está herida, está contenta? No, está vivísima ella. La puse no en un altar, pero un poquito más alta, porque es como una presencia ritual de este encantamiento que fue el amor con mi mujer. Yo creo en el encantamiento, supongo que tú también, ¿no? Por supuesto. Pero no vale la pena vivir, es mejor marcharse del planeta si no se entra en el encantamiento del amor, ¿no? Aquí hay manifestaciones de admiración que son formas de amor a un poeta, a otro poeta también, porque muchas de las llamadas están relacionadas con la presencia de Octavio Paz. Lisette Gordillo dice, quisiera saber por labios del señor Gonzalo Rojas, ¿cómo cree que veía la vida Octavio Paz? Yo creo que él veía la vida con una vivacidad, aunque repitamos el vocablo, ¿no? Portentosa. Él miraba con esa hiperlucidez que le dieron los dioses las cosas, los objetos, y además, y mucho, él era exilio, era pensamiento, quise decir, era pensamiento, era un poeta pensamiento, pero no seco o reseco, sino de una virtud, de una gracia que a mí realmente me cautivó siempre. Él sembraba la libertad, junto con sembrar la luz, ¿no? Es un poeta diamantino para mi alma. En el registro o en la dinastía de los poetas de América, que seguramente empieza con Darío, el nombre de Paz tiene lo suyo, es una estrella singular. Otros son, por ejemplo, un Borges, un Vallejo, un Huidobro, un Neruda, tal vez la Mistral, ¿por qué no? ¿No? Pero Octavio tiene su luz, es un poeta de diamante, diamantino. Siempre me cautivó eso. Yo le escribí unos papeles a él por ahí. Sí, se llama Urgente a Octavio Paz. Sí, ¿podemos leerlo? Fue como un fax que yo le mandé antes de que hubiera fax. Urgente a Octavio Paz, cuando cumplía 77 años. Vean ustedes cómo me gusta el número. No soy un numerólogo, pero me fascinan esos números reiterados. Así como el 11, ¿qué es el 11? El 77. Estaba cumpliendo Octavio sus 77 y le mandé este papel. 77 es el número de la germinación de la otra palabra en lo efímero de la vuelta mortal. Mira, Cristina, cómo hoy día tiene vigencia esto que yo le digo en esos días a él, hace ya tantos años, en lo efímero de la vuelta mortal. Pero no hagamos glosa, leamos. 77 es el número de la germinación de la otra palabra en lo efímero de la vuelta mortal. Con tanto, Octavio, todavía por aprender del aire, con tanta ceiba libre que uno pudiera ser, si uno pudiera ser ceiba en la tormenta, con exilio y todo, en la germinación del número de esta América de sangre, con ventisquero y trópico y grandes ríos de diamante, sin más tinta que esta respiración para escribir tu nombre más allá de las nubes de México ciego, hasta, como decirlo, el otro México que somos todos, cuando la horta del amanecer abre ritual el ritmo de las violetas carnales de la poesía, las muchachas de bronce que marchaban airosas al sacrificio, desnudas al matadero por nosotros antes de parirnos, altas en su doncellez, hacia lo alto de los cóndores, desde donde jugamos mientras caemos página tras página en este juego de adivinos del siempre y el nunca de las estrellas. Y tú te llamas, por ejemplo,
77 ángeles como Blake, y yo mismo me llamo 77 especies de leopardos voladores, porque es justo que el aire vuelva al aire del pensamiento y no muramos de muerte. Y esto sea el principio, Octavio, de otro principio y otro. Y además no vinimos aquí a esto. Yo creo que hay que darle un aplauso al poeta. Un excelente lector, un hombre que le da a las palabras un ritmo y un peso maravilloso. Con las palabras del poeta se mezclan las palabras de ustedes que están acompañándonos en esta reunión de amigos, en esta reunión que es un pretexto para celebrar la poesía y al poeta. Supongamos que empezamos a jugar, Gonzalo, que tú y yo hacemos versos, ¿sí? Simplemente versos, pero si los hiciéramos estaríamos haciendo poesía. Yo creo que sí. ¿Dónde empieza la poesía? Este es un juego grave, si tú quieres, ¿no? Digo grave, de gravedad, por contrapunto con juego de mera distracción. Ella no es disipación, la poesía. Parece un juego, pero es un transjuego. Parece un ver, pero es un transver. Es decir, siempre ella está viva y más viva por dentro y por adentro, y por eso no muere, y es trampa y es absurdo lo que hoy se dice. No se vende la poesía. Bueno, ¿qué importa? Nunca se ha vendido la poesía. Además, ¿a quién se va a vender? Ella, la más genuina expresión del pensamiento del hombre, ¿no? No se puede vender. Y además la poesía se cuela. A propósito de la audiencia, dicen que los narradores, y yo no los quiero ofender, tienen una larga audiencia y que se leen mucho sus papeles, sus libros, o los ensayistas, qué sé yo, y que se lee poca poesía. Eso no es cierto. La poesía es secreta, es misteriosa, sigilosa, se cuela del verbo colarse, se mete solita por debajo de las puertas y las ventanas y ahí se queda, ¿no? Y no solamente eso, la poesía canta en las ruedas de un tranvía que va circulando por no sé qué ciudad, no sé qué año, pero está presente siempre, o estará presente siempre, en la obra de Gonzalo Rojas, uno de los más grandes poetas en lengua castellana, un hombre encantador. Y yo insisto, prometo preguntarle por qué usa tirantes rojos. Y prometo recordarle a usted que nuestros teléfonos están abiertos. Él es una figura muy importante de la literatura, pero es un hombre de carne y hueso, apasionado, galante, encantador. Como le dije antes, un árbol repleto de palabras. Nos vamos al corte. Gonzalo Rojas que la poesía está por todas partes, que nadie la detiene, que se cuela por debajo de la puerta, por supuesto que sí, y nos despierta y nos hace vivir y nos devuelve, yo creo, hasta nuestra sombra. Mira lo que te dice Grecia Lomelí García, te está llamando desde Chiapas, Gonzalo, dice: felicito al poeta Gonzalo Rojas por la poesía que acaba de decir, ya que despertó el poeta que había muerto en mí, con esa poesía y me hizo viajar al país del ensueño. ¿Cuál es la función de los poetas en el mundo? ¿Son ángeles, son demonios, son el viento, son el mar? ¿Qué son? Ahí yo creo que somos los poetas. Ese daimon del cual habló Octavio en esa última comunicación, portentosa, que yo la vi el otro día, solo a trechos por la televisión, porque llegué tarde. Estoy viniendo a México recién el día lunes, pero pasaron por una cámara aquello. Y él habló del daimon. El daimon es el demonio, pero no el demonio religioso cristiano, sino esa fuerza, ese impulso, ¿no?, secreto, ciego, que lo hace a uno casi dialogar con los dioses y con el mundo, ¿no? Ay, no sé, es que no se sabe lo que es la poesía. Pero está en todas partes, es como el aire, ¿no? Por supuesto, es el aire. Qué bueno que me lo digas tú, Cristina, porque eso soy yo, por lo menos. Hay poetas del agua, de la luz, de todos los elementos, pero yo soy un animal del aire, tal vez por la dificultad que tenía para pronunciar cuando era pequeñito, porque era un tartamudo, hijo de una neurosis de niño. Los chicos son tan neuróticos como los viejos. Y entonces esa neurosis me impedía hablar, sacar la palabra. Tenía una parálisis respiratoria allí y era medio asmático. Entonces
ese trato con el aire, ese trato difícil con el aire, fue el que me encendió a mí como para pensar y para vivir. Pues ahora que has hablado, has encendido el espíritu de la poesía para una persona joven de 17 años de edad allá en Chiapas. Gracias de veras por tus palabras para el poeta. René Arce Buitrón dice, ¿cuál sería la mayor satisfacción que pudiera tener algún poeta? ¿Y qué piensa de Jaime Sabines? Mira qué bonito que te pregunten cuando acabas de leer mucho con él. Yo leí con Jaime y con José Emilio Pacheco, por supuesto. Leímos el otro día, a ver, en Costa Rica. En San José de Costa Rica. Yo venía viniendo a toda prisa desde Estados Unidos e hice un desvío y pasé a Costa Rica, a un paraje que no conocía, y ahí leímos los tres juntos, 2 mexicanos y un chileno. Eso quiere decir 3 hombres de América que saben lo que es el respiro, que saben lo que es esta vibración tan singular que nos han dado, porque esto nos lo dan, ¿no? Yo no sé cuál es el dador que nos da esto, pero la verdad es que la naturaleza de la poesía es muy difícil. Valéry decía, te amo porque eres difícil, le decía la poesía. La poesía es difícil para ti, que tienes toda tu vida conviviendo con ella y haciéndola y deshaciéndola. Pero es difícil porque es más siempre que uno, ¿eh? Uno muere, desaparece. Ahí está nuestro Octavio durmiendo de otra manera, pero su palabra está allí, intacta. Es bonito lo que dices. Octavio está durmiendo de otra manera. Sí. Es hermoso pensar que más allá de esa manera de dormir están totalmente vivas sus palabras y estarán mientras haya, insisto, una persona que las lea. Seguro, y que las diga. Seguro. Hay un poema tuyo muy bonito. Yo no sé si sería pertinente que lo leyera. Se llama Acorde Clásico. Eso me importa, porque a mí me suelen decir que soy retórico, viejo, maniático y que soy partidario del ritmo en un plazo en que todo es la coloquialidad, es decir, la palabrita que se parece al diálogo de la conversación. Estoy de acuerdo, la conversación, el speech, como decía Pound, es muy importante, pero también es muy importante el song, es decir, el cántico. Y yo creo en el ritmo. ¿Cómo no voy a creer en el ritmo si todo es ritmo en uno? Ustedes, las mujeres, ¿cómo no van a creer en el ritmo si son rítmicas en todo? Entonces, yo que no soy un animal poético metafísico, sino más bien fisiológico, adoro el ritmo. Y de ahí estas líneas que son poquitas, son menos que 11, vas a ver. Acorde clásico. Nace de nadie el ritmo. Lo echan desnudo y llorando como el mar. Lo mecen las estrellas. Se adelgaza para pasar por el latido precioso de la sangre. Fluye, fulgura en el mármol de las muchachas. Sube en la majestad de los templos. Arde en el número aciago de las agujas. Dice noviembre detrás de las cortinas. Parpadea en esta página. Tengo que decirles a mis amigos de nuestro México infinito, y lo digo con un respeto, con una veneración máxima, que Octavio Paz señaló en mí al animal rítmico y respetó justamente mi pensamiento poético como un oficiante yo del ritmo, e incluso tengo su carta preciosísima de él y su juicio sobre lo que él cree que es el fundamento de mi visión. Y todavía recuerdo cómo reparó y subrayó en su carta esta idea: parpadea en esta página. Es decir, el ritmo está tan vivo que parpadea. Y todo parpadea. Aquí está. Y además, Cristina, ahora muerto, aparentemente muerto, nuestro Octavio, ¿qué somos sin un parpadeo en la historia? ¿O no? Un parpadeo, pero ahí se quedan las palabras. Bueno, y con palabras las personas te están llamando y te están diciendo cosas realmente encantadoras. Danae Álvarez dice, me gustaría preguntarle al poeta, ¿qué es lo que se debe apreciar más en la vida? Yo creo que la vida, ¿no? La vida misma, cómo se te da, cómo fluye, ¿no? El señor Efraín Figueroa dice que pecas de falsa modestia porque eres grandiosa. La poesía fluye de sus labios de manera natural y bella.
de manera natural y bella. ¿Qué tan natural es la poesía? Es bueno. Parece que este arte fuera artificial, pero tiene lo suyo, tiene lo natural. Pensemos en la belleza de las muchachas. Yo adoro la belleza de las muchachas, aún con sus erratas. Y me gustan las mujeres con erratas, para que tú veas. ¿Y te gustan los libros con erratas? No, eso no. Los errores son míos en mis libros, pero las erratas no, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Nos quedan 5 minutos, cosa que lamento verdaderamente, sí, porque hay muchas llamadas. María Estefana Cuevas dice, qué gran placer poder ver y escuchar al señor Gonzalo Rojas a través de su programa. Gracias, señora Pacheco. Te he dicho 2 veces Gustavo, por una razón, y no me lo vas a creer. Hay un artesano, un artista maravilloso, que se llama Gustavo Pérez. ¡Qué bueno! En su trabajo de cerámica está toda tu poesía. Hay una cosa neta que tiene que ver con las piedras, con el agua, con el mar, con la lluvia, con las historias de la infancia. Ojalá que pudieras un día conocer la obra, que es realmente extraordinaria, y la hemos presentado aquí, afortunadamente, en Canal 11. Me encanta esa transfusión de nombres, ¿no? De verdad. Sí, Juan Alberto Mendoza dice, me gustaría preguntarle al gran poeta, ¿existe alguna fórmula para hacer poesía? Parece que no, ¿no? Parece que no existe nada más que la genuinidad. Es decir, no tenerle miedo al miedo, decir el mundo como se pueda y como venga. Para decir el mundo, ¿puedo partir nada más de la palabra relámpago? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Hay otra, muerte. Sí, el Tánatos también me funciona, pero con irreverencia, que no se enoje nadie. Yo no creo gran cosa. Escribí un libro contra la muerte, se llama Contra la muerte, el año 1964. Pero ese es un modo de hablar, ¿no? La verdad es que esto de lo tanático se enlaza para mí con la alegría misma. Es decir, ¿cómo vamos a tener miedo a ella cuando es una niña que va con nosotros, junto con nosotros nació, va con cada uno de nosotros? ¿Te refieres a la muerte? A la muerte, ¿no? Entonces es una... ¡Ay, la muerte niña! Es bonito pensar en la muerte niña. Nunca se me había ocurrido esa idea. Me voy a tranquilizar mucho más. Mira, Adalberto Martínez dice, felicito a Cristina y quiero preguntarle a Gonzalo si ha escrito algún poema en honor a Salvador Allende. No he escrito porque no hago poesía de consigna, ni de esa otra cosa que se parece a la consigna, no me acuerdo. Pero hay un poema mío que se llama Reversible, donde se toca, por supuesto, la crueldad que operó en ese cierre de esa vida portentosa, preciosa de nuestro Salvador Allende. Pero a él en persona no. A Guevara sí le he dedicado algunos versos, a algunos otros. En general no hago, como te digo, ninguna poesía así de devoción ortodoxa. Pero cuando hay una situación cruel, una injusticia de horror sobre nuestra América o sobre nuestra vida, yo tengo que hablar y decir cosas. Claro. ¿No? Margarita Rodríguez dice, quiero mandar una felicitación al poeta que está aquí en este momento, ya que es muy aventurero. Me contagia sus ganas de vivir. Eres un marinero que anda flotando en un mar de palabras. Qué buena esa idea. Gonzalo, de verdad yo siento eso. Violeta Parra, fíjate, se llama Violeta Parra, dice, busca los temas o los temas se encuentran al poeta. Sí, los dos juegos Las dos cosas ocurren. Existen, ¿Sabes sí. lo que me pasa? Estoy triste, Gonzalo, porque se me acaba el tiempo. Me quedan 2 minutos. Bueno. ¿Por qué no los aprovechamos? Dime. Y dejamos que tu libro se escoja solo. Vamos a dejar que elija solo el libro. Juguemos a la poetomancia. Eso, es bonito. Juguemos. Aquí me encuentro con la poetomancia. Leo un poema que lo escribí hace muy poco tiempo, porque yo no creo que la poesía de amor se escriba solo a los 20 años. Esas son tonterías. Uno escribe hasta el fin del amor. Mira este poema. Uno escribe hasta el fin del amor. Es encantador esto que dice. Este poema que se llama Río Turbio, el primer parrafito. La cerrazón. Amé a una muchacha de vidrio, transparente y bestial este verano. Adoré su nariz,
Su largo pelo negro hizo estragos en mi concupiscencia. Era, ¿cómo decirlo?, olfato y piel. Toda ella era olfato y piel. La envolvía una especie de aura histérica, en cuanto era por lo menos dos, la que sollozaba y la que hablaba sola con los ángeles. El juego a todas luces era perturbador. Llegaba de la calle con esa hermosura indiscutible de las de 30, que casi lo han vivido todo, del parto al frenesí. Se echaba desnuda ahí en esa cama, las ventanas abiertas al mar. Lo que más le gustaba era el mar. El caso concreto era la impiedad de su corazón. Decía que el mundo le importaba una flauta, y de veras le importaba escasamente una flauta. El epicentro de su rotación y su traslación era el fornicio, un fornicio más bien mental. Me decía, por ejemplo, ahora voy a volar, y volaba del catre al techo, unos 10 metros o algo así, como quien nada en el aire de espaldas, estilo mariposa. Para decirlo de una vez, me consta que volaba, pero sin salir de ella, es decir, saliendo y no saliendo. Todo se hizo difícil. Amaba a otro y yo andaba en la edad de los patriarcas. Intacta, sin embargo, la erección. Aunque lisa y llanamente amaba a otro, por lo menos decía que amaba a otro en el sur. D'accord, el perdedor es el abismo. No, yo te amo a ti. Amo tu poesía. De verdad es terrible que tenga que terminar este programa, pero se queda un misterio flotando en el aire. Un hombre que es un poeta tiene en la mitad de su casa un río. Y además usa tirantes rojos. No podría ser este el principio de un mal poema, pero de una buena amistad. Qué bueno, muy hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor. Encantado. Gracias.